hemos sido docente alumno. Entonces, de a poquito vamos conociendo. Ya tienen mi nombre ahí, ¿verdad? Luis Alberto Vera es mi nombre. Y tengo el gusto de estar con ustedes para este módulo que se denomina Antropología Educativa, Antropología Filosófica. Más bien es la denominación, ¿verdad? Pero hay que darle un enfoque a esta disciplina, hay que darle un enfoque educativo. Entonces, esa es la finalidad de este curso en realidad. Tener los fundamentos antropológicos de nuestra o de la acción educativa. Entonces, espero que sea provechoso el curso y podamos salir con nuevos conocimientos, con nuevas capacidades y competencias de este módulo. A ver, ¿cuántos somos en el curso Eh, actualmente? 30 y ¿cuánto? 35 por ahí éramos, creo. 35, sí, 35. 35. Eso para tomar datos después y ver cómo organizar los grupos. Ustedes tienen un grupo ya organizado seguramente, ¿verdad? Tenemos Sí, ya grupos de tenemos, profe. trabajo. Sí, ¿Y cuántos sí. grupos hay en el curso? 6 o 7 había. Siete grupos de 6 y 5. Sí, Ya. Por ahí. sí. 7 grupos de 5. Está bien eso. Buena cantidad. ¿Y cuál es la expectativa que tiene del curso? De este módulo en específico. Y la verdad suena muy lindo, profe, la materia. A mí me encanta la filosofía, entonces la antropología y entonces desde el vamos, ¿verdad? Ya el título, ¿verdad? La denominación de la materia ya, ya me genera una expectativa muy positiva. A mí me Excelente. suena muy difícil y muy profundo, profe. No, y nuestras percepciones varían. Muy bien, el hecho de que nosotros estemos en el ámbito educativo, sea como docentes de aula, sea como técnicos, o sea como aquellos que se orientan a la educación, implica necesariamente el conocimiento del ser humano de manera genérica, tal como se da en las ciencias. Habrán visto, ustedes ya desarrollaron epistemología, ¿verdad? Todavía, profe. Todavía. Ya, entonces, cuando entren dentro del campo de la epistemología, van a ver ustedes que nosotros necesitamos un conocimiento genérico acerca de distintos campos a los que nos abocamos, ¿verdad? Distintos campos de conocimiento y tenemos que tener ese conocimiento necesario y aquí en el ámbito educativo es necesario conocer al ser humano. Entonces por eso hablamos de una antropología, ¿verdad? A ver si puedo entrar un ratito a mostrar el contenido programático. Alguna bibliografía básica también les voy a mostrar hoy. Y vamos a organizar el curso. Esperan un ratito ahí. Dale, profe.
Muy bien, toda la parte de fundamentación, ahí ya pueden visualizar. No voy a entrar mucho en esa cuestión. Sí me interesa el contenido. El contenido programático, todo el resto ustedes pueden ver, voy a alzar en la plataforma para que ustedes puedan visualizar esto. Aquí tienen el contenido programático. Esta primera unidad referente a la antropología filosófica, su división, ¿verdad? Y las corrientes dentro de la antropología filosófica voy a presentar yo. Después tenemos las concepciones del hombre en la historia del pensamiento. Esto voy a saltar también. Sí me interesa este aspecto, la educabilidad del ser humano, educación, concepto, tipos, la educación como desarrollo de competencias y capacidades, la relación entre educación, conocimiento, aprendizaje e instrucción. Esta es una primera parte genérica, ¿verdad? Y después tenemos las dimensiones del ser humano. Al menos yo tengo o encuentro 9 dimensiones del ser humano que hay que describir. La dimensión biológica, y ahí hay que relacionar esta dimensión biológica con las competencias para el cuidado de la salud, ¿verdad? Yo necesito un conocimiento del ser humano desde la dimensión biológica para desarrollar ciertas capacidades en ese ser humano y hacer relación directamente al cuidado de la salud. Esta es una de las dimensiones y uno de los aspectos en donde falla nuestro sistema, ¿verdad? Su sistema educativo. Después tenemos la dimensión racional y es el desarrollo de las capacidades cognitivas o cognitivas, si quieren. Esto es lo que más se atiende dentro de nuestro sistema educativo, las dimensiones cognitivas. Pero hay todavía ciertas deficiencias que tenemos que ir corrigiendo y eso vamos a tratar de comprender dentro de este módulo. Después tenemos la dimensión afectiva y el desarrollo de la inteligencia emocional, que es un aspecto importante que también se desatiende hoy con un poquito más de atención dentro de los centros educativos. Pero hay que trabajar esta dimensión de la inteligencia emocional, la dimensión social y el desarrollo de las capacidades de relacionamiento social, comunicacional, cívico y político. Ven ustedes, esta dimensión social del ser humano tiene varios aspectos. Aquí, por ejemplo, hablamos de las habilidades sociales, las habilidades de comunicación, la comunicación asertiva, las capacidades cívicas que hace relación a la participación en la vida ciudadana y también la dimensión política que hace relación al ejercicio del poder y el control ciudadano con relación al poder. Después tenemos la dimensión ética y el desarrollo de las capacidades ético-morales. Y muy importante también dentro de una sociedad como la nuestra, en donde hay mucha crítica con relación a lo ético-moral, ¿verdad? Hablamos mucho de corrupción, pero muchas de nuestras prácticas como sociedad también está aquí dentro de esta dimensión en falencia. Después tenemos la dimensión económica y el desarrollo de las capacidades para el trabajo y la administración de los recursos. La dimensión estética y el desarrollo de las capacidades artísticas, la dimensión ecológica y el desarrollo de las capacidades para el cuidado del medio ambiente, algo que urge también en nuestra sociedad y especialmente en la sociedad paraguaya, y la dimensión religiosa y el desarrollo de las capacidades de tolerancia con las demás creencias, incluso no creencias, ¿verdad? Esto es el contenido programático de este módulo.
Muy bien. Aquí hay 9 capacidades, 9 dimensiones con sus competencias y capacidades. Y nosotros estamos 7 grupos, ¿verdad? Yo Sí, voy profe. a, yo voy a asignar una dimensión con las capacidades para cada grupo. Y entonces van a trabajar esa dimensión ustedes. Esa es un poco la idea en este módulo. Las Excelente, dos profe. primeras yo voy a ocuparme en presentar. Y las siguientes quedará a cargo de ustedes como investigación en primer término y presentación a los compañeros en segundo término. El ciclo de defensa, profe, iniciaría el próximo sábado ya o cómo sería. Si tenemos 7 sesiones, entonces esta y la siguiente me encargaría yo de presentar y dejaríamos eh, la siguiente ya con 2 grupos dividido en 1 hora y media más o menos, Ujú. 8 a 9:30 y de 9:30 a 11 dejaríamos al segundo grupo, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, para que ustedes tengan el tiempo suficiente para ir preparando tanto el escrito, porque eso me van a entregar un escrito, y también la presentación a los compañeros. Entonces, van a tener de hoy a 15 días el primer grupo para poder eh, investigar y después presentar a los compañeros, ¿verdad? ¿Alguien me escribió? Pueden pedirle la palabra también, les doy, es muy importante eso. Los temas ustedes van a elegir y en ese orden me gustaría que esté, ¿verdad? Porque hay una dimensión biológica y esa dimensión biológica es importante. Hay una dimensión intelectiva o intelectual del ser humano, eso también es muy importante. Y después vamos a la dimensión social e individual, ¿verdad? Entonces, ustedes ya van a decir, mi grupo quiere trabajar tal aspecto, y entonces se anotan para eso, ¿verdad? Sí, Yo sé profe. que tenemos una delegada y subdelegada, ¿verdad? O delegado, no sé. Entonces, con ellos van a organizar y después me van a pasar los grupos y los temas. Sí, Excelente, profe. Marcos, Sí, un placer, profesor. Marcos igualmente. Cruz, abogado, integrante del grupo 4 con Leonardo. Vamos a encargarnos nosotros, según Leonardo ya adelantó, de la primera parte. Sí, cómo no, de la dimensión biológica. Excelente, sí. Vamos a estar coordinando entonces con la señorita Anita. Correcto, sin problema. Un placer, profe. Igualmente. Sí, Carlos. Carlos Rubén. Sí, buen día, profe, ¿cómo le va? Le Muy saluda buen día. Carlos Rubén Lorenciano Castillo, acá de San Juan Bautista de las Misiones. Un gusto. Sí, para saber nomás cómo vamos a estar dividiéndonos también por el trabajo, así como dijo ya el doctor Marcos, creo que ellos van a presentar el primero, pero después nosotros vamos a coordinar con la delegada que es Ana, ¿verdad? Sí, dejo a ustedes Perfecto. la organización tanto de la asignación de los temas como el hecho de qué temas y qué grupos van a presentar en qué orden. Entonces ya De hoy en 15 sería la primera presentación. la primera presentación. La siguiente ¿Cuántos yo meses voy dura este módulo, profe? Discúlpame. y me parece que son 7 sesiones que yo quisiera llevar a 8 sesiones. Voy a hablar eso con la coordinación y con el director, ¿verdad? Porque Sería como 2 meses necesitamos entonces, ¿verdad? más o menos 2 meses. Porque vamos a tomar una prueba tipo ensayo después sobre todo lo que se plantea, porque es importante que uno sepa lo que el otro presentó, ¿verdad? Yo digo que para nosotros, los que estamos ya en este nivel logro de capacidades, ¿verdad? Necesitamos
afianzar nuestro conocimiento. Si yo me aboco solamente a los temas que a mí, o al tema que a mí me compete, entonces las otras dimensiones quedaría como obnubilada, como no aclarada, ¿verdad? Entonces yo voy a, cada grupo va a ir pasando a los demás su presentación y su trabajo. Entonces hay que ir estudiando esos trabajos, hay que leer esos trabajos. Y entonces vamos a tener una visión integral del ser humano al culminar el módulo. No solamente yo trabajo la dimensión intelectiva y me quedo ahí, ¿verdad? Sino una visión genérica, la dimensión biológica, ética, social. Entonces hay que leer, ¿verdad? En la maestría hay que leer y hay que afianzar los conocimientos, que es lo que nos va a dar después en la bajada práctica la eficiencia en nuestro trabajo. Muchas gracias, profe. Le dejo continuar con su clase. Muy bien. Aquí tienen una bibliografía básica que voy a compartir con ustedes. Es importante también. Ustedes tienen en los servidores, en las redes sociales, muchas obras que les puede servir de base para su presentación. Yo voy a mostrar algunas obras aquí para que ustedes tengan. Buenos días, profesor. Buenos días. Con respecto a las exposiciones, sería bueno organizarnos por grupo. Nosotros como grupo de maestría conformamos subgrupo otra vez. Yo, por ejemplo, estoy en un grupo de 4 personas. Y sería bueno que ustedes nos asignen los temas o que se realice por sorteo para que no sean los temas muy repetitivos. No, los temas no van a ser repetitivos, los temas van a ser una dimensión para cada grupo. No hay aquí como para repetir. ¿Y Aquí qué, ustedes ya tienen el contenido programático, 9 temas, ¿verdad? Y 7 hay que desarrollar de eso. Ahí tienen una bibliografía básica. Ahí es el Meyer, Antropología Biológica y Pedagógica. Después tienen a Delors, La educación encierra un tesoro. Este es el informe de Delors de la UNESCO, en donde aparecen las 4 grandes capacidades. Después tenemos a Fermoso, Teorías de la Educación. Fermoso tiene 2 obras sobre teorías de la educación. Una es con una visión antropológica y el otro es más genérico. Esta edición está publicada por SEAC, la editorial SEAC, y la otra está publicada por la editorial Trillas. Yo creo que el de Trillas es factible conseguir todavía, no esta obra de la editorial SEAC, porque la editorial SEAC desapareció. Después tienen las obras de Fouillade, Octavie Fouillade, Filosofías de la Educación, que también se consigue todavía. Este es de la editorial SEAC. Y la otra es Antropología Filosófica de la Educación, de la editorial Ariel. Tenemos también otra obra de Fouillade y Sarramona, Cuestiones de Educación, Análisis Bifronte, también de la editorial SEAC. Otra obra de Sarramona, El problema de la educación, también de la editorial SEAC. Para la parte de educación inclusiva, desarrollo de las escuelas inclusivas, ideas, propuestas y experiencias para mejorar las instituciones escolares, de la editorial Narcea. González Álvarez, Ángel, Filosofías de la Educación, que es posible encontrar en PDF. Sirigliano, Filosofía de la Educación. Cheita, Gerardo, Educación para la Inclusión, Educaciones sin Exclusiones, también de la editorial Narcea. Aure Edgar, Aprender a Ser.
Es un informe de la UNESCO también. Después tenemos Fermoso, Teorías de la Educación. Perdón. García Oz, Cuestiones de Filosofía Individual y Social. González Álvarez, La Filosofía de la Educación. Kneller, Introducción a la Filosofía de la Educación. Nassif, Pedagogía General. Neff, Filosofía de la Educación. Hay una obra de Augusto Salazar Bondi que también se encuentra en PDF. Didáctica de la Filosofía. Suárez, de la Educación, su filosofía, su psicología y su método, editorial Trillas. Después tenemos las obras de Sartori, Homo Videns, La Sociedad Teledirigida, y el de Steinbach, que es Aulas Inclusivas. Faltaría aquí algunas obras que podrían servir para el desarrollo de las capacidades y competencias, que en realidad yo no encuentro todavía publicadas algunas obras, pero que se puede ir encontrando las competencias y capacidades de acuerdo a otros autores. Muy bien, ¿alguna pregunta, inquietud? Quiero Profe, que sea participativa, Leonardo. una consulta puntual con respecto, ¿verdad?, al aspecto temporal de la clase. Em, no sé si hoy nos vamos hasta las 9:30 o las clases se van a prolongar hasta las 9:30 nomás, con usted, cuando usted esté desarrollando la clase, y solamente cuando empiece ese ciclo de defensa de las distintas dimensiones, la clase se prolongaría hasta las 11. Así mismo, Leonardo, así mismo como expresaste. Hoy hasta las 9:30 y la próxima, pero las siguientes ya van a ser hasta las 11. Así le damos a los compañeros el tiempo suficiente. Yo creo que con 1 hora y media eh, con 1 hora y media cada grupo ya puede presentar de manera sintética las investigaciones que hacen. Porque mi experiencia me dice que en 1 hora no se puede, sería 1 hora y media mínimamente. Sí, Juan Ramón. Sería bueno establecer tiempo, profesor, y que usted nos delimite qué es lo que quiere que nosotros expongamos de cada dimensión, así que nos envíe, por ejemplo, un esquema para que nosotros podamos guiarnos y basarnos sobre ello. O si no, vamos a estar hablando de bueyes perdidos en la exposición. Si aquí es de 8 a 9:30 para un grupo y de 9:30 a 11 para el otro grupo. Eso ya 1 hora y media sería bueno, ya con la distribución entre los integrantes de cada grupo. Le escucho a Fátima. Sí, profe, totalmente de acuerdo con el compañero. Pienso nomás que 1 hora y media es mucho tiempo para un grupo, porque lo que queremos más es escucharle a usted, ¿verdad? En su enseñanza. Entonces, me parece nomás que es demasiado para un grupo desde el punto de vista de la carga horaria, ¿verdad? Y totalmente de acuerdo con el compañero Juan Ramón de que solicitamos un esquema para basarnos en eso y puntualmente poder exponer sobre los puntos que usted considera importantes para el grupo. Gracias. Muy bien. Van a ver ustedes que 1 hora y media les va a resultar muy corto porque va a haber intervenciones, va a haber participación de los compañeros. 1 hora y media, yo ya probé con 1 hora y no alcanza. Cuando el grupo comienza a interactuar, a preguntar, entonces el tiempo bien ajustado en 1 hora y media se culmina. Claro, profe, toda vez que sea del tema, no saliendo del tema, ¿verdad? O si no, demasiado largo va a ser 1 hora y media. Bueno, para mí es mucho, ¿verdad? Pero si como usted dice,
va a haber participación con los compañeros, interactuando del tema, ¿verdad? No saliendo del tema. Entonces, sería interesante eso, porque para mí 1 hora y media es mucho, solamente la exposición. Ahora, si hay participación, ya cambian las cosas. Así mismo. Aquí la idea es justamente que los compañeros vayan dando su parecer, su percepción. Yo también voy a hacer la mía para ir aclarando ciertas ideas si es que aquellas ideas no están tan claras. Sí, Leonardo. Profe, le quería hacer una consulta, ya que aquí creo que queremos aprovechar, ¿verdad?, su conocimiento vasto sobre la materia. Yo creo que si bien vamos a esmerarnos muchísimo, ¿verdad?, en la elaboración del trabajo, vamos a investigar, creo que tenemos limitaciones, ¿verdad? Entonces, nuestra explicación no creo que llegue al nivel suyo, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, nosotros tendríamos, profe, una clase retroalimentativa, ¿verdad? Para hablar sobre todos los temas, porque lo que a mí me gustaría y que creo también los compañeros es crecer, ¿verdad? Con usted, eh, conocer más sobre la antropología, ¿verdad? La filosofía con un enfoque educativo, escuchándolo a usted, ¿verdad? ¿Se entiende? Con eso no le digo que nosotros no participemos, porque el constructivismo, de hecho, indica eso, ¿verdad? Que los alumnos participen, que los alumnos debaten, que hagan un debate, ¿verdad? Entre ellos, con el profesor, ¿verdad? Que vayan fluyendo las ideas. Pero creo que sería muy importante también tener clases así, una especie de clases magistrales, ¿verdad? Con usted, para que así podamos eh, adquirir nuevos conocimientos, nuevas capacidades, habilidades, ¿verdad? Que de pronto nosotros no tenemos ahora mismo. Sí, Leonardo. De hecho que yo voy a intervenir y voy a dar en todas las presentaciones voy a dar mi visión, ¿verdad? Por eso les digo, 1 hora y media es corto por la experiencia que yo tengo. Y van a ver ustedes que esa 1 hora y media es insuficiente inclusive. Yo voy a dar mi aporte en cada presentación, que yo tengo también mi visión de la realidad humana, ¿verdad? Leonardo, sí, ya hablaste. ¿Quién más Ahí, profe, quiere ya, dar ya su...? bajé la mano. Sí, ahí sí ya me di cuenta que bajaste. Juan Ramón, te escuchamos. Entonces, para la exposición podemos emplear los recursos que nosotros queramos que sean válidos para que se pueda comprender el tema que nos toca. Así mismo, Juan Ramón, vamos a darle las orientaciones pertinentes. Eh, Te saludaron. ¿Qué pasó? Salió el profe. Salió el profe, está de seguro involuntariamente salió. Como dijo el compañero, se fue a la dimensión desconocida. Se habrá ido su internet. Renunció, Le llevó a otra renunció. dimensión internet. Mucha Va. presión. Le parece lo al señor Spot de Viaje a la Estrella. Sí, disculpen compañeros, pero a mí realmente me gustaría escucharle al profesor en sus clases, ¿verdad? Me parece nomás 1 hora y media para el tema exposición, porque de repente nosotros no somos, ¿cómo les diría? Con el conocimiento del tema, ¿verdad? Pero en fin, es su metodología. Y por eso yo traté, ¿verdad?, de expresarme lo más diplomáticamente posible, porque lo que uno busca, pues, adquirir conocimientos nuevos, ¿verdad? Que una persona con un nivel intelectual y de conocimiento mayor pueda, pueda ayudarnos, ¿verdad?, a crecer. Por eso, no sé si la delegada en este caso puede intervenir. En el caso, por ejemplo, del profesor César. Nosotros, Em,
Nosotros con mi grupo Nosotros que estamos... somos inexpertos en el tema tengamos luego todas las clases para exponer. ahí entra el profe otra vez. No sé por qué me expulsó el... Parece que hay alguna deficiencia en la conexión, pero ya estoy de nuevo. Le llevó a otra Entonces dimensión, profe. me envió a otra dimensión. Ahora, entonces, en eso ya estamos de acuerdo, básicamente, ¿verdad? En el tiempo, cómo se va a organizar el curso. Eh, entonces, voy a dejar a cargo de ustedes la organización. Profe, disculpe. Sí, escucho, Cre- Leonardo. cre- Creo que todos los compañeros estamos ansiosos porque lo vemos a usted como una persona que maneja tan bien el tema que de pronto nos gustaría escuchar, o sea, con eso no le digo que nosotros debemos defender el trabajo como le dije hace rato, pero nos gustaría escucharle un poquito más a usted, ¿verdad? Para que nosotros podamos crecer. Porque queremos, utilizando, ¿verdad? Un término, ¿verdad? Así, simple y sencillo, exprimirlo a usted, ¿verdad? Porque es muy interesante, ¿verdad? O sea que todavía, ¿verdad? Con lo poco que estamos interactuando con usted, notamos que tiene un vasto conocimiento y quisiéramos nutrirnos, ¿verdad? De ese conocimiento vasto de usted. Como les dije, yo voy a intervenir y voy a dar mi visión, y si va a servir mi aporte en ese sentido, voy a estar ahí. No es que no voy a participar, voy a estar constantemente participando. Muy bien, yo creo que está aclarado el punto, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien, vamos a ver algo, porque se va el tiempo y 42 ya son. Algo de lo que es la antropología, ¿verdad? Vamos a partir un poco del concepto. Ustedes ya tienen un concepto, yo voy a reforzar el concepto de antropología. Entonces recurrimos a la etimología de la palabra. Antropos, del griego, significa hombre, y logía siempre estudio tratado del hombre, así en términos genéricos, ¿verdad? Hablamos del estudio del hombre. Y hay varios tipos de antropología, no hay un único antropología en este tiempo. El primer enfoque que se le dio al estudio del ser humano, al estudio del hombre, aquí la palabra hombre hay que tomar en sentido genérico, no en el sentido de asignarle solamente al varón, ¿verdad? El hombre se entiende como varón y mujer. En ciencias sociales y en filosofía hablamos del hombre como ser humano, no como varón, porque eso fue eh, en el transcurso de la historia se fue asignándole solamente al varón la palabra hombre, pero en su sentido originario del griego, antropos, hombre significa ser inteligente, porque los griegos solamente pensaban que el hombre o lo distintivo del ser humano era su dimensión racional. Por eso, hombre significa varón y mujer. Porque esto, por ejemplo, yo con algunos docentes de la facultad que tienen esa tendencia feminista, hemos entrado en ciertas discusiones. ¿Verdad? Qué mal que suena, me decía una colega, hablar del hombre y pensar que es una mujer. Pero así es desde el punto de vista etimológico la palabra antropología. Es el estudio del ser humano, del hombre. Y como les dije, la primera disciplina que va a aparecer para estudiar el ser humano es justamente así como disciplina científica, es la antropología cultural y social. Esta antropología cultural y social surge entre los franceses e ingleses, y algunos hacen una distinción entre la antropología cultural y la antropología social.
por mi conocimiento, no hay mucha diferenciación. Algunos quieren asignar la palabra antropología cultural al estudio de las culturas de los pueblos primitivos, que es el primer enfoque que se le da, ¿verdad? Pero también implica el estudio de las sociedades actuales. Y otros toman esta palabra social para estudiar la cultura de las sociedades actuales. Entonces yo tomo la palabra antropología cultural y social para estudiar al ser humano desde el punto de vista cultural. Esta es una de las primeras disciplinas científicas, vamos a poner entre paréntesis así la palabra científica, que surgió en el tiempo. A fines del siglo XIX va a aparecer la antropología cultural de la mano de Edward Taylor, que es un antropólogo cultural británico. Y van a seguir los franceses dentro de esa línea. Después tenemos una antropología de tinte filosófica, que es lo que a nosotros nos compete. La antropología filosófica, la filosofía en sí misma va a buscar qué cosa de los objetos. Porque todas las veces que nosotros estudiamos ciencia, estudiamos algún objeto determinado, ¿verdad? Se le llama también materia. Hoy se le llama disciplina, pero cada disciplina tiene un objeto de la realidad que estudia. Y aquí estudiamos al ser humano, pero ¿desde qué perspectiva metodológica? Y entonces la perspectiva es desde la filosofía. ¿Qué es lo que busca la filosofía a diferencia de las ciencias? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre filosofía y ciencia? En este sigo el planteamiento de Mario Bunge, que es el epistemólogo argentino, que hace la distinción entre ciencias sociales y ciencias naturales por un lado y filosofía y ciencias por otro lado. ¿Y cuál es la diferencia fundamental entre filosofía, el conocimiento filosófico y el conocimiento científico? La diferencia fundamental radica en que la filosofía se ocupa de describir la esencia o la característica esencial y la estructura esencial de la realidad. En cambio, la ciencia se ocupa de estudiar fundamentalmente el comportamiento de los hechos o fenómenos que estudiamos. Podemos decir también del ente o parte de la realidad que estudiamos. Esas son palabras técnicas que se usan en filosofía, la palabra realidad, la palabra ente, la palabra objeto, la palabra fenómeno. Hacen siempre a la realidad externa al sujeto, o también puedo referirme al sujeto como objeto de estudio. En este caso, el ser humano es el objeto de estudio. Y la diferencia fundamental es que en filosofía yo busco conocer la esencia de esa realidad y cómo se estructura. Y en la ciencia, en cambio, voy a buscar el comportamiento de hechos. Cómo se comportan ciertos hechos que llamamos regularidades de una serie de objetos, en una serie de objetos. Y por otro lado, ese comportamiento hace referencia a una estructura. Por ejemplo, yo digo, ¿cómo se estructura? No sé, voy a las ciencias naturales. ¿Cómo se estructura el agua, por ejemplo? Algo simple. Y se estructura teniendo una molécula de hidrógeno o dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Esa es la estructura o composición del agua. Ahora su comportamiento, ¿cómo yo voy a estudiar el comportamiento del agua? Y voy a ver que tiene un ciclo de acuerdo a la relación que tiene con la variable temperatura, por ejemplo. ¿Cómo es el comportamiento del agua ante el fenómeno o la variable, temperatura? Entonces va a haber agua en estado sólido, agua en estado gaseoso, agua en estado líquido. Relación de variables. Eso quiero yo
descubrir, quiero encontrar cuando me aboco al estudio desde las ciencias. Pero la filosofía no busca eso, busca esencias. Esto plantea Mario Bunge en una de sus obras, que es la investigación científica. Yo sigo ese pensamiento y hago esa distinción en base al planteamiento de este pensador argentino. Después tenemos otros tipos de antropología, como la antropología médica. ¿Qué es lo que busca la antropología médica? Estudiar al ser humano en su bienestar personal, desde el punto de vista biológico, el buen funcionamiento orgánico y el buen funcionamiento, voy a decir, hasta psíquico hoy día del ser humano. Que el ser humano esté bien desde el punto de vista médico, no solamente biológico, sino también psíquico. Después tenemos la antropología económica, que se ocupa de estudiar la productividad de bienes de parte del ser humano. Ser humano como productor de bienes. Y eso está dentro del programa. Nosotros tenemos una deficiencia en este ámbito, pero voy a dejar a ustedes para que después puedan abordar la temática. Después está la antropología pedagógica, que es conducir al niño, conducir al joven hacia su desarrollo pleno. Entonces, el docente y todo el sistema educativo, que no incluye solo al docente, incluye a los padres, a toda la comunidad educativa, a toda la sociedad, tiene que llevar al niño, al adolescente y al joven hacia el desarrollo de todas estas dimensiones que hemos visto anteriormente. La antropobiología, el estudio desde el punto biológico del ser humano, hay autores que hacen este enfoque. La psicología también se ocupa de estudiar al ser humano desde el punto de vista de su dimensión psíquica. La sociología también estudia al ser humano desde el punto de vista de sus relaciones sociales, y el derecho, que estudia al sujeto desde el punto de vista de sus derechos, tanto naturales, el justnaturalismo en este caso, desde el punto de vista de los derechos positivos, ¿verdad? Entonces, estas son distintas perspectivas del estudio del hombre y distintas disciplinas que ayudan a comprender al ser humano. Como les dije, a nosotros nos compete abordar el estudio del hombre desde la antropología filosófica. Y especialmente desde el punto de vista pedagógico. Podríamos decir una antropología filosófica de la educación. Voy junto a ustedes y a ver si alguna pregunta hay sobre esta presentación, alguna duda. ¿O no me están escuchando? Te estamos escuchando, profesor. Profe, atentamente. Es muy profundo la filosofía. Atentamente escuchando, profesor. Estamos atentos, profe, acá. Profesor. Muy bien, entonces la filosofía en realidad, como todo campo, necesita ser cultivado. Y a la medida que uno cultiva, entonces también yo creo que todos los campos necesitan el cultivo, es decir, dedicarse a leer, a comprender, a entender lo que plantean los autores. Entonces, no sé si decir que la filosofía es profunda, ¿verdad? Yo evito la palabra profunda cuando hablo de conocimiento. Y voy a decir por qué. Porque cuando nosotros hablamos de profundidad, hablamos de niveles. Hoy ya no se habla de niveles en el campo de conocimiento, se habla de complejidad.
Desde que apareció el planteamiento de Edgar Morin del pensamiento complejo, se está abandonando rápidamente la idea de conocimiento profundo y se está hablando de un conocimiento complejo. Como la realidad es compleja, nuestro conocimiento de la realidad tiene que ser también un proceso de conocimiento o proceso de conocer esa realidad compleja, y también eso tiene su proceso. Por eso es importante adquirir el nuevo lenguaje que hoy se usa, que es la palabra conocimiento complejo, no conocimiento profundo. Es importante que evitemos esa palabra de conocimiento profundo que indica, no sé, niveles, y cómo determinar los niveles de conocimiento para que sea profundo. Ese es un problema, pero sí podemos decir que un conocimiento es más complejo cuando captamos aspectos de la realidad que no hemos captado, o una teoría pone de relieve o en relieve un aspecto de la realidad que no hemos todavía captado. Y ejemplo de eso es el caso de Aristóteles, que llegó a definir al ser humano como animal racional, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que el ser humano es racional y pone en relieve una dimensión del ser humano, ignorando las otras dimensiones. Pero viene otro teórico y dice, no, el ser humano es un ser irracional. El caso de Freud. Dice, el ser humano no es racional, es irracional. Y lo que dijo Aristóteles, entonces ahí entra en tela de juicio. ¿Es el ser humano racional o es irracional? Si Aristóteles tiene la verdad, Freud miente. Y si Freud dice la verdad, Aristóteles miente. O una de las proposiciones tiene que ser verdadera, una de las teorías tiene que ser verdadera. Y ahí entraríamos con un proceso de síntesis, como hace Edgar Morin, y a decir, no, el ser humano es al mismo tiempo racional e irracional. Tiene la racionalidad, Ambos tienen en razón. ciertos momentos opera de manera irracional. Es lo que dice Edgar Morin. El ser humano es racional e irracional. Carlos, Rubén, ¿querías No, expresar algo? no, que ambos tenían razón, tanto Aristóteles como el otro filósofo, ¿verdad? Sí, así mismo. Entonces, eh, ese es el proceso de conocimiento que llamamos conocimiento complejo, porque la realidad es compleja, entonces nuestro conocimiento de la realidad tiene que ir de a poquito adquiriendo esa complejidad. Una dimensión que no descubrí, ahora descubro, y entonces pongo al mismo tiempo en relieve, igual que la otra teoría. Buenas Dentro tardes, de buen la día, profesor. Una antropología, consulta. perdón, escucho. Yo le quería consultar esta palabra antropología. Creo que dijo hace unos minutos atrás el uso o el empleo por primera vez, o prácticamente quién sería el investigador, filósofo que acuñó esta palabra, ¿verdad? O sea, esta combinación de palabras de antropología, como antropología, ¿verdad? Más o menos en qué época nos pudiera Y comentar otra como vez. les dije, viene desde el siglo XIX la, la idea de antropología como estudio del ser humano o del hombre desde el punto de vista cultural, pero la antropología filosófica como tal va a surgir recién en el siglo XX con Max Scheler. Pero la palabra antropología como tal surge en el siglo XIX como estudio de la cultura del ser humano. Y después se fue Entiendo, eso. profe. Pero tenemos nosotros idea de quién específicamente, o en qué texto en particular se encuentra por primera vez. Me parece lo más interesante porque es como un antes y un después probablemente, ¿verdad? En el conocimiento.
Sí, por eso les dije, en el texto de Edward Taylor van a encontrar la palabra antropología como acuñamiento dentro del contexto de conocimiento, ¿verdad? Edward Taylor. Genial, profe. Genial, le busco. Muy bien. Y la idea aquí de la antropología filosófica surge fundamentalmente con Max Scheler en el año 1945. No había una antropología filosófica y él fue el que instauró esta disciplina para el estudio específico del ser humano desde el punto de vista filosófico. Muy bien, ustedes van a ver que dentro del campo del estudio filosófico del hombre, no de la antropología cultural, todo eso dejamos ya como conocimiento previo, nos centramos en el conocimiento filosófico del ser humano. Y aquí tenemos varias corrientes que ustedes pueden visualizar aquí. La corriente culturalista, desde la filosofía de la educación, hay autores específicos que estudian al ser humano desde el punto de vista cultural. Después tenemos una corriente existencialista que se ocupa de analizar la existencia del ser humano. Aquí tienen a todos los existencialistas como Sartre, como Heidegger. Tienen a varios autores dentro de esta línea, Marcel, Albert Camus. Después tenemos a Jaspers. La corriente existencialista tiene doble vertiente y se ocupa fundamentalmente del análisis de la existencia humana, porque esta corriente de pensamiento surge después de la Primera Guerra Mundial. Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial se instala la corriente existencialista. La corriente culturalista, en cambio, va a ser posterior. No estamos hablando de la antropología cultural, estamos hablando de la corriente filosófica, pero que enfatiza el aspecto de la cultura. Edgar Morin mismo plantea este estudio de la antropobiología, pero hace énfasis también en el aspecto cultural. Después tenemos el marxismo, que también estudia al ser humano desde el punto de vista de la estructura social, y la corriente neomarxista. La palabra neo, o el prefijo neo, indica un nuevo marxismo, especialmente el humanismo socialista. Aquí le tenemos a Erich Fromm, que es de la Escuela de Frankfurt. Después tenemos la corriente personalista, que entiende al hombre como persona. Cuando nosotros usamos la palabra persona, nos adherimos inmediatamente a esta corriente filosófica, el personalismo. Y hay un personalismo, el personalismo tiende a mostrar todas las dimensiones del ser humano, incluso la dimensión trascendente. Después tenemos una corriente cristiana, que entiende al ser humano desde la dimensión de la trascendencia, y aquí la trascendencia se entiende como trascendencia religiosa. La corriente naturalista, este es el caso de Rousseau, por ejemplo, en el Emilio, enfatiza la condición natural del ser humano. La corriente estructuralista, pueden ver a representantes como Michel Foucault, está dentro de esta línea. Y la corriente postmoderna, que exalta la dimensión sensual y la dimensión libre del ser humano, una libertad prácticamente incondicionada que prácticamente no existe, ¿verdad? Pero esta línea postmoderna hay algunos que unen con el marxismo, ¿verdad? Bien, son varias corrientes que nosotros tenemos dentro del estudio filosófico del ser humano, no hay un único. Cuando yo digo el ser humano es persona, ya estoy dentro de una corriente de pensamiento
que es la corriente personalista. Y si digo el ser humano es, puedo decir que tiene una dimensión trascendente, ya estoy dentro de una perspectiva, ¿verdad? Por eso es importante conocer las distintas corrientes filosóficas que hay y también su concepción del hombre, o sea, la concepción del hombre dentro de estas corrientes. Muy bien, ¿alguna pregunta que quieran hacerme? Por el momento sobre el contenido, no, profe, pero con respecto a los materiales de apoyo, vamos a estar teniendo también acceso a la plataforma, me imagino. Sí, este es un librito te voy a mostrar aquí. Y pueden visualizar, esta obra es de Émeric Coret, que es el hombre. Esto hay en PDF y yo voy a compartir con ustedes. Me interesa fundamentalmente la primera parte de esta obra que puedan leer, ¿verdad? En esta primera parte, este autor presenta estas diversas corrientes de pensamiento filosófico acerca del ser humano. Entonces, una bibliografía básica van a encontrar en esta obra. Y las orientaciones también desde la página 20, un poquito antes de la página 19, van a encontrar una bibliografía básica y las corrientes de pensamiento, que yo voy a alzar esto para que ustedes puedan visualizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pretendo con eso? Con esta información, que no se queden en filosofía y en ciencias, no podemos quedarnos solamente con una idea, ¿verdad? Ante el problema, ¿qué es el ser humano? No hay una única respuesta. Hay diversas respuestas de acuerdo a la corriente de pensamiento. Y eso nosotros tenemos que manejar. No podemos Excelente, quedarnos profe. en el ser humano, un ser racional, y me quedo con eso, ¿verdad? ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde qué orientación? Eso es fundamental en filosofía. Porque cuando ustedes hacen un trabajo de investigación, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si no manejan esto, estas distintas corrientes van a mezclar todo. Y es muy importante hacer la distinción para un trabajo de investigación, que es lo que les va a corresponder a ustedes para su tesis de maestría. Muchísimas gracias por la aclaración, profe. Muy bien. Profe, autores paraguayos se puede tomar también como parte de la exposición, como David Galeano. Y si hay un enfoque de alguna dimensión propia del ser humano, es factible, Juan Ramón, sin problema. Dale, profe, gracias. No hay mucha publicación con relación a, vamos a decir, una antropología paraguaya, y si hay alguna antropología prácticamente cultural, lo que hay, ¿verdad? Que yo sepa, está el de, no sé, Sarovera, Elio Vera, Juan Romero. El de David Galeano es muy bueno. Habla sobre, con respecto como que nosotros somos descendientes de la parte de los guaraníes. Hace esa relación. Sí, Mm. pero probablemente sea una antropología cultural, no una antropología filosófica. Ah, dale, profe. Me voy a fijar en eso. Sí, porque cuando nosotros hablamos de que somos descendientes de los guaraníes, vamos a enfatizar el aspecto cultural, no el aspecto filosófico. Si antropología cultural ha de ser de Galeano, no puede ser antropología filosófica. Porque en antropología filosófica vamos a estudiar
estructura esencial del ser humano. Y yo vuelvo aquí al punto en el programa para enfatizar eso. Voy a salir de esto y voy a volver al programa. Cuando nosotros hablamos del ser humano, del punto de vista filosófico, vamos a tener en cuenta que el ser humano es una realidad, es una única realidad. Cada ser humano es una única realidad. Pero esta realidad que somos nosotros tiene distintos aspectos. Tiene una dimensión biológica, tiene una dimensión racional, una dimensión afectiva, una dimensión social, una dimensión ética, una dimensión económica, una dimensión estética, una dimensión ecológica y una dimensión religiosa. Cuando hablamos de estos aspectos desde el punto de vista esencial, entonces estamos en una antropología filosófica. Y eso es la primera cosa que hay que distinguir. No es igual una antropología cultural y una antropología filosófica. La antropología filosófica va a tratar de alguna manera. Si nosotros vamos a una antropología cultural, vamos a describir todos aquellos elementos que el ser humano produce o transforma y que cubre su necesidad, ¿verdad? Es una antropología cultural. Toda la cultura es objeto de estudio de cada grupo cultural dentro de esa disciplina. Por eso hay que hacer la distinción básica. Esto es universal. Esto es para todos los seres humanos. Por eso hay una corriente hoy dentro del pensamiento filosófico latinoamericano con el que yo discrepo por el hecho de que dice que el ser humano se debe contextualizar su estudio dentro de América Latina, pero no creo que sea factible eso. El ser humano es o es biológico, es racional, o no es ser humano. Así de sencillo, ¿verdad? Las antropologías, perdón, los estudios actuales de Latinoamérica quiere contextualizar y tratar de comprender al ser humano como algo distinto en América Latina. Y creo que es un error de procedimiento, error conceptual y error de procedimiento. Esa es mi postura, al menos. Y esto es muy importante, entender que estas dimensiones que están en todos los seres humanos se tienen que desarrollar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo tengo que desarrollar todas estas dimensiones del ser humano cuando entro en un proceso educativo. Voy a cuidar el aspecto biológico, la buena alimentación, el ejercicio, que duerman bien los chicos, porque eso es un problema grave en nuestra sociedad hoy. Los chicos se acuestan con sus celulares, están hasta la 1, a las 2, después se van a los centros escolares y duermen ahí, ¿verdad? Entonces, dormir bien, buena alimentación, la prevención de enfermedades, todo eso cuidado se tiene que hacer cuando hablamos de educación, ¿verdad? Sí, te escucho, Juan Pablo. ¿Qué tal, profe? Justamente con relación a las corrientes filosóficas, yo te quería consultar tu opinión sobre dos autores en particular. El primero es Gustavo Bueno, el precursor del materialismo filosófico.
Muchos le consideran a él como la filosofía absoluta, por lo menos en la lengua castellana, ¿verdad? Donde él desarrolla un sistema, digamos, completo para entender la filosofía, sus diferentes aspectos. Y yo lo que veo que él hizo escuela, que hoy sí, a pesar de que él murió hace unos años con más de 90 años, porque su hijo es filósofo, sus nietos son filósofos, después tienen compañeros, pares filósofos y crearon una fundación y escriben libros, promueven la investigación filosófica sobre diferentes temas, el hombre, el deporte, la sociedad, la izquierda, la derecha, los reality, cuestiones muy actuales y básicamente ellos luchan contra una especie de oscurantismo que nosotros sabemos que a medida que vamos atrás en el tiempo, los propios filósofos eran los peores pecadores al respecto, ¿verdad? Antes sabemos que en un comienzo se hablaba, por ejemplo, de la biología del hombre y se entendía mal el funcionamiento de los órganos, ahora se conocía esas cosas porque obviamente no había los conocimientos suficientes, pero también el punto de vista de las ideas es muy probable que hay mucha tontería dentro de los materiales filosóficos que obviamente lo peor se fue descartando, me imagino, y lo mejor se fue conservando. Entonces, esta especie de materialismo filosófico trata de huir un poco de esta objetividad, digamos, o lógica, habla mucho de la lógica psicológica, que es lo que muchos filósofos practican, contra una lógica objetiva, ¿verdad? Por un lado le quería preguntar sobre Gustavo Bueno y este materialismo filosófico que es muy amplio, ¿verdad? Yo entiendo probablemente un 1% de lo que ellos hablan y estudian. Y me preguntaba dentro de la Facultad de Filosofía si se conocen a estos autores, eh, probablemente por su novedad, menos populares que otros anteriores. Y después también este autor que es Enrique Dussel, yo no sé si él es mexicano o argentino, no estoy muy seguro. Y habla de esta filosofía de la liberación, en donde, según él, propios conocimientos que nos llegan a nosotros los americanos como conocimientos eurocentristas, digamos, son realmente, y él demuestra, creo que en sus textos, son realmente conocimientos que los europeos copiaron de otras culturas y se apropiaron de estos conocimientos, ¿verdad? Y él explica y se expande sobre esto. Eh, y él busca esta liberación del eurocentrismo en donde el latinoamericano, centroamericano, suramericano, tiene que y se encuentra ya hoy en la obligación de desarrollar su propia filosofía, desarrollar su propia identidad dentro de este marco, ¿verdad? En donde no necesariamente todo lo que hace Europa o tal vez podemos decir todo lo que hace el norte de América tiene que ser la corriente a seguir, el modo de pensar, el modo de hacer las cosas, el modo de consumir y tantas otras cosas, ¿verdad? Entonces, preguntarte también sobre este autor que es Enrique Dussel, ¿verdad? Si tenés algún conocimiento, alguna opinión al respecto. Llevo nombro estos autores porque no vi alguna referencia. Sí, sí, un poco, cuando hablamos de Marx, se habla un poco, creo que de materialismo dialéctico, por el estilo. O sea, hay esta idea de materialismo eh, previo a este autor, pero creo que este autor, que es Gustavo Bueno, se refieren de una manera diferente, ¿verdad? Entonces, esa era mi consulta, profesor. Sí, Gustavo Bueno es un filósofo que ustedes pueden entrar en YouTube, van a encontrar varias ponencias y discusiones que él hace, ¿verdad? Para mí, su postura, viendo sus presentaciones y su postura, me parece, en cierta manera, muy radical, ¿verdad? No en el sentido de que es dogmático con relación a sus ideas. Materialismo y el cierre categorial que él plantea en cuanto al conocimiento, eh, es un aporte. Todos los filósofos muestran, o los científicos muestran aspectos de la realidad que algunas veces no se tuvo en cuenta, ¿verdad? Por eso la hermenéutica nos permite comprender las teorías que surgieron dentro de un contexto determinado. Y
Por eso podemos decir que es una tontería lo que dijo un filósofo antes, o un pensador antes, o un científico antes. Pero hay que entenderlo en su contexto histórico y cultural. Entonces cambiaría nuestra perspectiva con relación a esos autores. Es lo que hace Dilthey, por ejemplo, cuando habla de los espíritus de los tiempos. El espíritu de los tiempos, uno trata de comprender, uso la palabra comprender porque es la perspectiva hermenéutica, de comprender las acciones, las motivaciones y las estructuras de actuación y de conocimiento de las personas. Podemos decir que es una tontería pensar que la Tierra era el centro del universo, pero en ese momento histórico y con el conocimiento de astronomía que disponían las personas, era la teoría que estaba aceptada por la comunidad y por toda la gente, incluso apoyada por la visión religiosa de momento, ¿verdad? Entonces, cuando nos referimos a ciertas ponencias o ciertas ideas de otros autores que ya hemos superado, entonces deberíamos de darle un enfoque más contextual a la interpretación, ¿verdad? Y no condenatorio. Es como si fuera que yo quiera entender la actuación del Mariscal López y yo diga, Mariscal López fue un sanguinario, Mariscal López fue un ególatra. Pero hay que entender la actuación del Mariscal López dentro de su contexto histórico y cultural, ¿verdad? Entonces, si proyectamos nuestras categorías actuales, que muchas veces ya han superado las visiones anteriores, podemos entrar en una injusticia con ciertos autores. Por eso me parece, esta es mi opinión, me parece que hay que entender la historia del pensamiento y la historia del progreso del conocimiento en la sociedad como una especie de ensayo y error, tal como diría Popper, ¿verdad? Ensayamos ciertas teorías y esas teorías muchas veces son erróneas y se imponen dentro de la sociedad desde el punto de vista social, porque el espíritu de la sociedad de esa época acepta esa teoría. Por eso tenemos que ser prudentes en el momento de enjuiciar ciertos tipos de conocimiento, y esa exageración que hace Gustavo Bueno me parece en cierta manera exagerada, ¿verdad? Y lo de Enrique Dussel surge todo el movimiento liberacionista en América Latina en la década del 60. Van a ver ustedes que en el humus de la Guerra Fría, la Guerra Fría como base, y el marxismo en auge, porque el marxismo se instala en Rusia en 1917 como gobierno por primera vez, y todo el desarrollo que se hace de la teoría marxista en la aplicación va a tener incidencia en América Latina, porque en América Latina es un continente pobre, dependiente en gran medida de las potencias económicas como Estados Unidos fundamentalmente. Y entonces la interpretación que hacen desde el Brasil, en primer lugar, dicen que América Latina está subyugada y sometida por el capitalismo estadounidense y europeo, y especialmente el capitalismo estadounidense. Entonces hay que generar una teoría que pueda liberar al ser humano latinoamericano, y ahí entra la filosofía de Enrique Dussel. Enrique Dussel se inspira en Emmanuel Levinas, que tiene una obra que se titula Más allá de la esencia.
Y la esencia se entiende como Europa y más allá de la esencia, o de otro modo más allá que la esencia, es el título de la obra. Entonces, el otro modo más allá de la esencia, es decir, más allá de Europa, sería América Latina y los países subdesarrollados como África y otros sectores. Entonces, hay que liberar al ser humano. Ahí aparece la pedagogía de la liberación de Paulo Freire, la teología de la liberación de los teólogos de la liberación como Leonardo Boff, brasileño, Gustavo Gutiérrez, peruano. Va a surgir Enrique Dussel en la Argentina, que después fue trasterrado a México y desarrolló fuertemente ahí su actividad. Entonces, ese es el contexto en el que surge el pensamiento latinoamericano. El pensamiento latinoamericano busca contextualizar desde ese enfoque liberacionista. Van a ver ustedes que ese enfoque hoy día prácticamente ya quedó, eh, ya quedó en el olvido. Ya no responde a las perspectivas actuales porque cambiaron los contextos. Hablamos de una sociedad global, hablamos de un conocimiento social, conocimiento, cambió la perspectiva. Y en cierta manera, hay algunos aportes interesantes, por ejemplo, la dependencia de conocimiento que nosotros tenemos de Europa y Estados Unidos es innegable. Todas las teorías que van surgiendo surgen en estos continentes, en las universidades de estos países, porque ellos tienen una capacidad que nosotros no tenemos. Cuando surge alguien con alguna capacidad para hacer un doctorado o una maestría, directamente van allá a hacer su maestría y entonces muchos españoles, muchos latinoamericanos están en esos lugares, ¿verdad? Y ellos tienen el conocimiento, no solo de los estadounidenses son pragmáticos, son prácticos. Si hay alguien a quien que hay que llevarle en ese país, se le lleva y genera la teoría. Entonces, somos dependientes de ese conocimiento que surge en esos países o de esos conocimientos. Esa es la perspectiva desde mi óptica de Enrique Dussel, ¿verdad? Que hoy está superado el planteamiento que hicieron ellos. Incluso de la teología de la liberación, ¿verdad? ¿Alguna otra consulta que quieran hacer? Al compañero, a ver, el que habló, ¿quién fue el que habló y que me preguntó sobre Dussel? Profe, genial, genial tu respuesta, me gustó mucho. Al final cerraste con, hoy está superado esta filosofía de Enrique Dussel. Te quería consultar eso, ¿a qué te referías? En el sentido de que la teoría de la liberación se ha dejado de lado, ¿verdad? Ya no se habla más hoy de la teoría de la liberación. Hoy se habla más de un enfoque culturalista. En filosofía, por ejemplo, hay muchos enfoques que hablan de la cultura, pero que no tiene no tiene muchos cultivadores. El conocimiento es universal, el ser humano es universal. El ser humano es aquí como en África, como en Oriente Medio, tiene estas dimensiones, ¿verdad? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer para desarrollar a la persona? Usando los elementos tanto de la cultura como los elementos extra o intercultural, yo tengo que desarrollar al ser humano. Esa es la perspectiva que se desarrolla hoy. A no ser que me vaya por la otra línea postmodernista, ¿verdad? En donde están todas las ideologías, la ideología de género, todo eso. Esa es otro punto.
que está en auge actualmente. Entiendo, profe. Genial. Te agradezco mucho. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, alguna intervención? Yo creo que No, profe. la dimensión, voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar la dimensión intelectual, que es lo que más se enfatiza en nuestro sistema educativo. Y yo voy a presentar ese 4.2 para la próxima clase, para darle un modelo de cómo quiero que vayan haciendo las investigaciones y cómo hacer la presentación también. Sí, Porque profe, aquí, nos va a servir muchísimo eso para tener una guía justamente. porque esta dimensión racional es lo que más se trata de desarrollar en nuestra sociedad y voy a hacer las indicaciones de la relación existente entre la dimensión racional y las capacidades cognitivas, ¿verdad? Y cómo se hace dentro de un proceso de clase eso, la bajada, es decir, cómo se hacen los indicadores inclusive de esta dimensión. Después, los 8 que quedan ustedes pueden elegir. Profe, el grupo 2 nosotros elegimos ya la dimensión 4.7 si se puede. Y eso queda para la delegada que vaya anotando. 4.7 sería la dimensión estética y la capacidad artística, desarrollo de las capacidades artísticas, que hoy se hace a través de, en los centros escolares, a través de artes plásticas fundamentalmente, ¿verdad? Que puede ser la música, que puede ser el teatro, eh, hay clubes de literatura. Entonces, eso hay que trabajar también dentro del sistema, ¿verdad? Y se trabaja de hecho. Profe, una consulta otra vez. Por Sí, Juan ejemplo, Pablo. si nosotros queremos saber a qué autores podemos recurrir para a la hora de estudiar la estética, por ejemplo, ¿verdad? Porque uno investigando a veces se pierde un poco, primero por la diversidad de investigaciones, de aproximaciones al concepto, y también ese progreso histórico de cuándo arranca y hasta dónde se desarrolla, para después descubrir dónde estamos hoy. Para mí, Sí. por ejemplo, es un tema muy interesante porque yo estoy en la rama de la música, yo soy profesor de música y en la universidad. Y bueno, siempre la parte estética es un aspecto muy importante para nosotros, ¿verdad? Pero a veces uno encuentra encasillamientos en lo que es el formalismo, en la parte semántica, semiótica, fenomenología, tantas cosas, ¿verdad? Entonces, de repente, como una pregunta general también que capaz les sirva a los compañeros, ¿cómo nosotros podemos tener esta orientación previa a hacer nuestros trabajos? ¿Te hacemos la consulta en la próxima clase o te hacemos las preguntas en el aula virtual, etcétera? En el grupo de WhatsApp también pueden hacer, Juan Pablo, sin problema. La parte estética, hay una obra muy interesante de Juan Plazaola, que es un filósofo español que escribió Introducción a la Estética, una obra bastante interesante. Está barato, yo pregunté la otra vez en ediciones técnicas y está 550.000 guaraníes, está una obra de Juan Plazaola, ¿verdad? Pero hay en PDF que pueden bajar. Yo voy a compartir con ustedes en PDF esa obra en donde pueden mirar toda la historia de la estética. Solamente faltaría ahí. Sí, Juan Plazaola. Solamente faltaría ahí las categorías estéticas, porque no solamente la categoría estética se reduce a lo bello. También algunos autores hablan de lo feo como una categoría estética. Se habla de la armonía como dimensión estética, de la simetría como dimensión estética. Entonces, no solamente se reduce a lo bello, ¿verdad?
Lo bello incluye lo armónico, lo simétrico, y algunos autores hacen esa distinción de las categorías estéticas. Sí, Noelia, te escuchamos. Noelia, te doy la palabra. Ajá, profe, perdón. ¿Vos querés que repetimos nosotros el orden de las dimensiones? Viste que somos nosotros grupo 2, pero optamos por el punto 4.7, que sería la dimensión estética. ¿Cómo querés que encaremos? Me gustaría que se respete el orden, no importa el grupo, si el grupo 1 quiere presentar, no sé, la dimensión religiosa, entonces se pone en el último, como último grupo a exponer, ¿verdad? Esa relación no... Permiso, profesor. En el grupo Sí, 1 Roberto. elegimos la dimensión afectiva y el desarrollo de la inteligencia emocional, que es el 4.3. Muy bien, sin problema. Sí. Anota eso la compañera Ana, está hoy. Entonces, profe, tranquilamente podemos presentar de aquí en 15 días, igual nomás. El grupo 7, dimensión estética, hay que mirar 2 cada sábado, 2, 4, 6. En la cuarta jornada de exposición le va a tocar al grupo que hable sobre la dimensión estética. Ok, bueno, ya. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, el grupo 2 otra vez, ¿podemos ser primero en esa cuarta jornada? Sí, eso no hay problema. Ok, gracias, profe. Una última jornada vamos a tener y ahí voy a hacer directamente va a ser una prueba, no sé si es prueba, un ensayo, que ya les voy a indicar cómo vamos a hacer también. ¿Alguna otra pregunta? Vean ustedes que son las 9:37, ahora hemos estado creo que es 1 hora y media hasta aquí, ¿verdad? Y han pasado rapidísimo. Este es el tiempo que van a disponer para la presentación de sus trabajos. Profe, una consulta. Sí, Isabela. ¿Cuándo aproximadamente estarían los materiales disponibles en la plataforma? Porque vi que no hay nada todavía. Voy a alzar. Voy a alzar en este fin de semana. Si no, el Genial. lunes. Gracias, Porque profe. me tienen que pasar mi clave desde la facultad y todavía no me pasaron. Ok, gracias, Voy a profe. preguntarle a la coordinadora si ya tiene la clave mía. Me tienen que pasar para que yo pueda acceder a esa plataforma. Porque me tenían que generar la clave y no me pasaron todavía. En todo caso, voy a alzar en el grupo de WhatsApp para que ustedes ya puedan ir disponiendo los materiales. Pero igualmente voy a alzar en la plataforma. Dale, profe. Muy bien, creo que por hoy hasta aquí. Si no tienen preguntas, dudas, al menos ya hemos hecho la introducción en la materia, ya saben cómo vamos a trabajar. Entonces, ya saben quién va a estar con ustedes como responsable. Y la próxima clase sí, voy a presentar ya esta dimensión racional y el capítulo 2 que hace relación a la educabilidad del ser humano. Si no hay más preguntas, comentarios, entonces yo quisiera dejar aquí. Perfecto, profe. Hasta luego, un placer. Igualmente.
Un Dale, gusto estar profe. con Nos ustedes. vemos el sábado. Que Chao, sigan chao. bien. Saludos, profe, un Igual. gusto. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Nicolás. profe. Hasta luego, compañero.